Todos y cada uno de nosotros tendremos que pasar por angustias terribles en este mundo, en este maldito mundo, donde es inevitable sufrir las dificultades, los peligros y las enfermedades. Pero hay esperanza. Si les pidiera ahora que del 1 al 10 clasifiquen las suyas, que midan sus angustias en intensidad y dolor, bueno, la mayoría de ustedes ni siquiera querrían recordar las penas terribles que han vivido y que aún les oprimen el corazón al punto de preguntarse: ¿por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Qué hice mal para merecer esto? ¿Saben por qué? Y lamento ser yo quien se los diga, pero si estás padeciendo ahora mismo es porque nos han enseñado mal. Pero hay esperanza. Así es. Nos han enseñado muy pero muy mal, y gracias a eso, la mayoría pensamos o sentimos que estamos destinados a los niveles 5 o superiores. Ya saben, condenados a vivir en esa angustia punzante y dolorosa que no se contenta con arruinarte toda la oportunidad de ser feliz. No. Eso no le basta. También se asegura de que sepas que mañana tampoco será mejor, ni al otro día, ni al año que viene. Miles de millones sienten que sus niveles de desesperación están en el 8 o en el 9 y subiendo, ¿verdad? Que el agua les llega al cuello. En este momento, escuchando y viendo este video, piensan: sí, a mí me pasa eso. Ese del que hablan soy yo. No puedo tener tanta mala suerte. Pero hay esperanza. Nacemos en contextos de pobreza o, peor aún, padecemos una enfermedad. O más triste incluso, somos una de esas personas que lamentablemente no ha conocido el amor. Nunca ha recibido una caricia, una palabra amable. Todos fueron gritos, traiciones y agresiones que transformaron tu vida en un infierno. Pero hay esperanza. Aquí les digo esta verdad. Tenemos las herramientas para superar la angustia y para dejar atrás el dolor que viene con ella. Herramientas que están aquí al alcance de la mano, pero no sabes usarlas. Nunca te han enseñado a hacerlo. ¿Quieres entender por qué nos han enseñado mal y por qué debemos aprender o estaremos condenados a los altos niveles de sufrimiento? Claro que quieres. Quédate junto a mí hasta el final. Prometo que no voy a decepcionarte, porque yo soy el documentalista y esto es el Salmo 91 y la sal. Nada está más alejado de la realidad que esa falsa supuesta verdad que nos repiten una y otra vez en la escuela. Esa que dice que el ser humano es una unidad compuesta por aspectos biológicos, psicológicos y sociales. Ya saben, un cuerpo, una mente y finalmente nuestras relaciones con los demás. Pero en todo eso que nos enseñan, ¿no se olvidan de lo más importante? Claro que sí, porque nada nos dicen sobre la sustancia que une todo lo anterior y que nos vuelve humanos. Nunca nos dicen nada sobre nuestro espíritu. Pero documentalista, ¿es real el espíritu? ¿Es cierto que tenemos un alma inmortal? Tan real que las disciplinas científicas más importantes de la historia humana lo han estudiado a fondo para saber qué hace, qué lo fortalece, qué lo debilita, de qué manera abandona nuestro cuerpo. Incluso han tratado de darle una forma, una medida y un peso. Esto último lo lograron con exactitud, aunque no es el tema de hoy. Ahora bien, volvamos a lo importante. Cuando nos duele algo físico,
Vamos al médico y seguimos las recomendaciones lógicas. Cuando nuestra mente nos juega una mala pasada, acudimos al especialista. Cuando estamos reñidos con la sociedad, solemos cambiar y acatar las pautas o bien unirnos para modificarlas si son injustas. Aún así, nada parece funcionar completamente y eso es precisamente porque el concepto del ser humano que nos han dado es absolutamente falso. La verdad es que somos principalmente seres espirituales. Y además con la particularidad también de ser biológicos, psicológicos y sociales. Y para colmo, nada nos enseñan sobre los orígenes de muchos males y angustias que solemos padecer sin causa aparente. Y la verdad es que el alma recibe ataques. Porque no somos los únicos seres espirituales de la creación de Dios. No. Hay más, y algunos son capaces de socorrernos si sabemos pedirlo, y otros simplemente intentarán hundirnos más en la miseria apenas les demos una oportunidad. Escuchen con atención porque sé que en este momento muchos de ustedes la están pasando mal, realmente mal. Y este video podría cambiarles la vida. Lo primero que debemos comprender es que nuestro espíritu tiene un rango mayor. Está en la cima de la pirámide de nuestra unidad y si aprendemos a protegerlo, también estamos protegiendo el cuerpo, la mente y nuestras relaciones con los demás. ¿Tan así de importante? Mucho más que eso, porque es la parte que nos conecta con Dios mismo. Entonces, piensa, si estás conectado con Dios mismo, no puede tu realidad cambiar, no pueden tus problemas mejorar, no pueden tus dolencias cesar. Claro que sí, alégrate, claro que puedes mejorar. Pero lo cierto es que los espíritus, tanto el nuestro como el de los ángeles, los demonios y el Todopoderoso, Dios, tienen una manera propia y clara de comunicarse. Así es, el Altísimo nos enseñó hace aproximadamente 3000 años una serie de rituales con un solo objetivo: que el mensaje de sus hijos llegue hasta el Padre y lo haga fuerte y claro. Si estamos agradecidos, que el mensaje manifieste alabanza y gratitud. Si estamos necesitados, que manifieste ruego y solicitud. Y si estamos desesperados, que el mensaje manifieste urgencia para invocar la protección de Dios. Él mismo se encargó de revelarnos la fórmula en los Salmos. Y además, hizo que el salmo para invocar su protección sea el más poderoso. ¿Por qué? Porque todo padre quiere saber si su hijo está en peligro. Y todo buen padre debe saber si, ante ese peligro, el hijo desea ser ayudado o no. Así es. Los salmos son composiciones, una serie de frases que sirven para comunicarse con Dios de forma clara y precisa, y el más poderoso de todos es el Salmo 91. Pero además, si lo combinamos adecuadamente con un rito que utiliza la fuerza de la sal, sencillamente, ¿quién contra nosotros? Nadie. ¿Quién sería tan imbécil de intentar dañar a alguien que cuenta con la protección de Dios y sus ángeles? Así es, el poder de invocar la protección de Dios en nuestras manos. El Salmo 91 es uno de los textos más emblemáticos de la Biblia, reconocido por su mensaje de protección divina y confianza en Dios. Compuesto por 16 versículos, utiliza un lenguaje poético y metáforas como abrigo del Altísimo, sombra del Omnipotente, para ilustrar la cercanía de Dios frente a los peligros como pestes y flechas, que simbolizan amenazas físicas, psíquicas, sociales y, por supuesto,
espirituales. Su autoría es incierta, aunque se atribuye a Moisés o David, y se cree que fue escrito en un contexto de adversidades terribles que imploraban la necesidad de refugio divino. A lo largo de los siglos, este salmo ha sido utilizado en la liturgia, oraciones personales y momentos de dificultad, ofreciendo no solo consuelo espiritual y esperanza. En muchos casos, utilizado correctamente, ha modificado completamente las vidas de los que piden protección. Es que este salmo destaca de los otros de la Biblia porque incluye promesas específicas de Dios, como liberación, protección y una vida plena para quienes lo aman. Además de mencionar, que no es nada menor, como veremos más adelante, la protección angelical. Por otro lado, la sal. La sal es considerada un elemento de gran poder tanto en la magia como en el contexto espiritual y religioso. En la magia se utiliza como símbolo de pureza y protección, capaz de limpiar energías negativas, crear barreras contra el mal y consagrar espacios sagrados. Su uso en rituales incluye prácticas como círculos de sal, baños purificadores y ofrendas. Para Dios y en la tradición religiosa, la sal tiene un significado de pacto eterno y fidelidad, como se menciona en la Biblia, representando preservación, pureza y el compromiso divino con su pueblo. En ambos contextos, la sal simboliza un vínculo entre lo terrenal y lo divino, reforzando su carácter sagrado y protector. Así es. Dios puso en nuestras manos dos elementos cotidianos para que todos podamos pedir su protección, tanto el rico como el pobre. Sí, un salmo y un puñado de sal. Pero entonces, ¿por qué hemos pasado miles de horas de angustia y en la desesperanza y no sabíamos que podíamos invocar su protección? La respuesta es más desoladora. La realidad es que nos han hecho creer que los espíritus, incluso el nuestro, son una simple ilusión creada por el hombre para conformar a las personas sencillas, darles falsas esperanzas. Pero lo cierto es que el mundo espiritual es real. ¿Podemos verlo? No siempre. ¿Podemos sentirlo? Claro que sí. Impacta en nuestra vida cotidiana, en nuestro cuerpo, nuestro pensamiento y nuestras relaciones. Para aprender a invocar el poder de Dios, primero tenemos que saber cómo funciona la dinámica entre tú, el bien y el mal en el mundo espiritual. Presta mucha atención al ejemplo y comprenderás todo. Cierra tus ojos, respira y exhala. Imagina una trampa para osos que atrapó tu pierna en medio del bosque. A lo lejos, a tu derecha, ves a dos personas completamente desconocidas, vestidas de blanco, que pasan por un camino y no escuchan tus gritos. A tu izquierda, los lobos comienzan a acecharte. Los malditos no se animan a atacar porque también ven a los hombres de blanco a lo lejos, pero cuando los lobos se dan cuenta que no puedes, que no sabes pedir ayuda a esos hombres, ellos simplemente comienzan a acercarse cada vez más. Los atrae de forma irrefrenable tu dolor, y viendo que nadie llega a socorrerte, están a punto de destrozarte. Ahora bien, tú continúas gritando, pidiendo ayuda, nunca dejas de intentarlo.
Finalmente pones tus manos rodeando la boca para que el grito sea más fuerte y esperas que el viento ayude a tu voz a llegar a su destino y entonces, al fin lo logras. Al fin fue lo suficientemente claro y fuerte. De inmediato, ves que los hombres de blanco llegan corriendo. Los lobos huyen despavoridos al verlos. Para tu sorpresa, no solo sacan tu pierna de la trampa, sino que además la curan completamente. Y encima, te acompañan hasta tu casa y te dejan una bolsa de monedas de oro como regalo. Cuando les preguntas por qué son tan amables, ellos contestan: porque supiste pedir nuestra ayuda. ¿Entiendes ahora cómo funciona el mundo espiritual? Los malos siempre están olfateando la desesperación para atacarte cuando eres más débil y vulnerable. A veces llegan atraídos por tu sufrimiento y no se irán de tu lado hasta destruirte, si ven que no sabes llamar a los buenos para que te protejan. ¿Por qué no vienen los buenos directamente? Primero, porque Dios mismo y los ángeles no son nuestros esclavos que están siempre pendientes de cada cosa que nos pasa. Y segundo, es que quieren respetar nuestro libre albedrío. Eso significa que somos nosotros los que debemos pedir la protección y debemos hacerlo de una forma clara, precisa y potente. Presta atención. Necesitas 2 elementos para hacerlo. El primero es el Salmo 91. Puedes leerlo en la Biblia, de un teléfono, recitarlo de memoria. Es más, probablemente alguien lo vaya a dejar en los comentarios de este video, como tú quieras. Y el otro es 4 puñados de sal gruesa o de grano. Y cuando me refiero a puñados, estoy hablando de la sal que puedes agarrar cerrando el puño. Debemos arrojar la sal abriendo nuestra mano y dejándola caer en cada extremo del hogar o del lugar donde creamos necesario hacerlo. No es difícil. Puede ser en el exterior o en el interior de la casa. Un puñado de sal en cada extremo, 4 en total. ¿Por qué? Por los lobos. Te explico. Los tiempos de Dios son misteriosos. Pero mientras Él o sus ángeles llegan en nuestro auxilio, la sal les avisa a los lobos que ya no tienen nada que hacer allí, que no tendrán oportunidad. El puño tiene el tamaño del corazón y simboliza que esa sal ha sido colocada allí por la voluntad de tu espíritu, y los 4 rincones, los 4 extremos, les avisan a las bestias del infierno que no hay punto débil que puedan atacar. Porque tu fe en Dios es sólida, y simplemente al hacer esto, los demonios dejarán de acercarse. Luego de la sal, debes recitar el Salmo 91. Pero esto es muy importante. Debes hacerlo con humildad. Piensa que estás pidiendo protección al Creador de todo lo conocido y de aquello que no conoces también. Tan poderoso que ni siquiera tiene que chasquear los dedos para destruir el universo y volverlo a crear. ¿Entiendes el poder que estás invocando? Entonces, con mucha humildad y mucho respeto, oras diciendo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Dios, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad.
No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Dios, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, ahollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Cuántas veces debes de repetir el Salmo 91? Es simple, hasta que lo sientas en tu espíritu. Todos los ritos, incluso los exorcismos, deben reiterarse hasta que el alma sepa que el mal se ha ido. Cambia la sal una vez por semana mientras sientas que es necesario. No la deseches en el interior de la casa. Nunca la mezcles con ceniza y, sobre todo, no debes rendirte. Debes luchar de pie y mantenerte humilde con los demás. Los ángeles de Dios muchas veces se presentan en el espíritu de ese médico que acierta el tratamiento, en ese amigo que llega a escucharte y brindarte una solución, y pocas veces se revelan en su verdadera forma y naturaleza. Porque el hombre, aún el más fuerte en la fe, teme en la presencia imponente de los enviados de Dios. ¿Qué tan efectiva es la combinación del Salmo 91 y el poder de la sal? Lo es tanto que los demonios más poderosos, más temerarios y despiadados se han retirado a la carrera ante la inminente llegada del poder protector de Dios. Como te dije al principio, hay esperanza. Y yo soy el documentalista. Y esto fue el Salmo 91 y la sal. ¿Te gustan las historias de terror? Te invito a que adquieras mi nuevo libro, El miedo está aquí. Disponible en Amazon.com. Una compilación de historias de terror que te aseguro no podrás dejar de leer noche tras noche. Garantizado. ¿Te gustaría que te envíe saludos al final de mis videos? Vuélvete miembro del canal y adquiere este y muchos otros beneficios. Saludos especiales para todos los miembros del canal: María Félix Martínez, Rusi, Héctor Bautista, César Galvez, Carlos Chití, Pierre Iván Rame, Edu Ochendas, Rosario Guisache, Amalia Contreras, Patrick Rosas, Lili Montes, Alan García, Juan Luis Pernias del Campillo, Will Rose, Jess, Erika Morales, Luciano Ezequiel, Ernesto Sams, John Olivas, Lucas Mulhall, Gregia, Chris Alexander, Verónica Pereira, Adán, Eleonora Rossi Farías, Diego, Nubia Cantú, Brian Barbe, Lorenzo Warchak, Evelyn Tisco, Leonori, Dinela Vallecillo, Miguel, Jonathan Micael, Julio Vidal Radiestesista, Brenda, Ignacio, Juan Ramón, Dani Gardea, Rosalinda Velázquez, Álvaro Medina, Kaimer Chávez, Jesús Mora, Jimena, Yolanda García, Miriam Romero, José Balsino, Jonathan Pacheco, Lawis Calvan, Juan Jacobo y Carlos Montes. Gracias y hasta la próxima. Descalza sobre el viento gris, el eco de promesas me guía hasta ti. Sombras me envuelven, susurran temor, pero en
en tu aliento hallo mi protector y vuelo tan alto donde no llega el dolor. Bajo alas de fuego renace mi voz. Escóndeme en tu sombra donde muere el miedo, donde mil caen lejos, pero yo me sostengo. Susurra mi nombre y vuelvo a nacer bajo cielos oscuros. En ti puedo creer. Trampas ocultas se quiebran al pasar, tu luz se desliza, me enseña a volar. No temo al rugido que acecha sin fin, tu voz es mi escudo, mi paz, mi jardín. Y vuelo tan alto donde no llega el dolor, bajo alas de fuego renace mi voz. Escóndeme en tu sombra donde muere el miedo, donde mil caen lejos, pero yo me sostengo. Susurra mi nombre y vuelvo a nacer bajo cielos oscuros. En ti y puedo creer. Serpientes, cruzando el temor, tu amor me sostiene, me eleva el clamor.